Buenos días. Estamos en medio de una reflexión en torno al Padre Nuestro que en esta semana, ¿verdad? Pues es la segunda de estas reflexiones, de una pequeña serie de reflexiones en torno, como digo, a esta oración de Jesús. Y si os acordáis, la semana pasada estuvimos haciendo un poquito de reflexión en cuanto a ese comienzo del Padre Nuestro y hablábamos de que es bueno repensar esta oración porque a veces, como bien dice Elizabeth, ¿verdad? Es bien conocida, la sabemos muchas veces de memoria, la hemos recitado muchísimas veces, pero muchas veces no nos hemos parado a reflexionar el contenido. Incluso a veces no hemos tampoco nos hemos tomado el tiempo de hacer nuestra esta oración, ¿verdad? Es decir, hacerla relevante para nosotros en el siglo XXI, porque la oración, en definitiva, no deja de ser un modelo, ¿no? Como podríamos decir, ¿no? Como una especie de enseñanza de Jesús, no solo para que la repitiésemos hasta el infinito, sino que la pudiéramos hacer nuestra y de alguna manera inspirar nuestra manera de orar. Por lo tanto, a veces las cosas requieren repensarlas, ¿no? Especialmente aquellas que muchas veces tenemos instaladas en la costumbre y que a veces, muchas veces las hacemos casi sin pensar demasiado en ellas. Por eso hablábamos de la importancia de tener una visión de Dios personal, reflexionada, abierta, de que ese Dios es un Dios infinito y que por lo tanto al final cada uno lo baja a su realidad de una manera diferente, pero que en cualquier caso, sea como fuese que bajáramos a la realidad a ese Dios era un Dios cercano, era un Dios bueno, era un Dios dispuesto a tener una relación. Entendedme lo que quiero decir con esto, porque a veces esas palabras se pueden a veces hacer servir para muchas cosas, pero lo que quiero decir es que de alguna manera la experiencia de ese Dios tiene que ser significativa para nuestras vidas, ¿verdad? No es una construcción intelectual, ni una reflexión filosófica, ni siquiera una doctrina religiosa, sino que de alguna manera ese Dios tiene que tener una incidencia, ¿no?, en nuestra manera de vivir, si no, ¿para qué, no?, tener esa relación o tener ese encuentro con Dios, ¿no? Por lo tanto, estuvimos hablando de eso la semana pasada. En esta semana, como veis en la pantalla, como veis en la diapositiva, pues vamos a hacer un poquillo más de énfasis en esa segunda parte que es santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. La verdad es que a veces es complicado hacerse la idea de lo que significa esta palabra, ¿no? Me gustaría, si tuviéramos tiempo, más que nada por curiosidad, a ver qué saldría, ¿no?, de ir preguntando qué tenemos en nuestra cabeza cuando hablamos de santificado sea tu nombre, ¿no? A ver qué entendemos cada uno de nosotros por esta frase y qué queremos decir cuando o bien recitamos el Padre Nuestro o lo hacemos nuestro o inspira nuestras oraciones, ¿no? De todas maneras, yo he puesto como un pequeño subtítulo, un compromiso de vida, y supongo que algunos, si le vais dando vuelta a las reflexiones que vamos haciendo, no solamente en torno al Padre Nuestro, sino en general en nuestra comunidad, pues supongo que ya os puede dar un poco de pista de por dónde voy a enfocar la reflexión de esta mañana. En cualquier caso, poco a poco llegaremos a ese compromiso de vida al final de la predicación. Por lo tanto, os invito a que la sigáis hasta el final. La verdad es que, en primer lugar, me gustaría hacer mención y hacernos reflexionar en el hecho de que la oración, en definitiva, es una expresión de nuestra espiritualidad. Si pasamos la diapositiva, veréis una imagen, pues, de un hombre orando en una iglesia, ¿no? Cosa que muchas veces es una imagen arquetípica, ¿no? De cuando hablamos de oración, pues muchas veces vemos o nos visualizamos en el entorno de una iglesia orando. Nosotros quizás no somos mucho del estilo del que sale en la imagen, ¿verdad? En otras confesiones cristianas es más común ver esto. Sin embargo, en nuestra comunidad y en nuestras comunidades protestantes la oración forma parte del culto y hay momentos de oración y todos tenemos, como digo, esos arquetipos de lo que es la oración. Sin embargo, muchas veces la oración marca nuestra espiritualidad. Es nuestra expresión, o es una de las expresiones de nuestra espiritualidad. De tal manera que a veces podríamos hacer servir un poco esta frase de depende de cómo oremos, ¿no? De alguna manera podemos hacer una autoevaluación de cómo va nuestra espiritualidad, por dónde enfocamos nuestra espiritualidad, ¿no? Y como decía, esto es algo que al final
vaya, yo no lo pontifico en absoluto, más bien lo dejo en el autoanálisis de cada uno y a la discreción de la vida espiritual de cada uno y a su relación con ese Dios, ¿no? Pero es cierto que muchas veces, dependiendo de cómo oramos, pues así, de alguna u otra manera, pues estamos enfocando nuestra manera de entender a Dios y también nuestra relación con Él y, por lo tanto, nuestra manera también de seguirle. Es una expresión a veces de nuestra religiosidad, ¿no? De aquello que creemos, que entendemos y que nos, de alguna manera, pues, nos hace movernos en la vida. Fijaos, porque a veces la oración, no sé si os ha pasado a vosotros, pero a veces en los cultos de oración que se hacían antiguamente, que siempre había un día entre semana que se quedaba para orar, algunos lo tenéis todavía en la memoria, ¿no? Había la típica oración de la persona que se levantaba a orar, y entonces todos los temas que se habían compartido para la oración, ¿vale?, los iba recitando uno a uno. O sea, a lo mejor había 20 temas, pues 20 temas, ¿no?, que se nombraba, porque parece que si no se nombraban, ¿no?, es como si hubiera que informar a Dios, ¿no?, de todos esos temas de oración, como si Dios no los conociese, ¿no? De alguna manera está esa oración a veces informativa, ¿eh? Parece que tenemos que informar a Dios de todas nuestras necesidades, ¿no? Y no es que esté mal hacerlo, pero a veces también, como digo, quiero haceros pensar en cómo enfocamos esta oración y la oración en general, porque, como digo, habla de nuestro entendimiento, de nuestra espiritualidad y marca nuestra realidad de seguimiento de Jesús, ¿no? También a veces oramos para intentar forzar a Dios para que Dios quiera lo mismo que nosotros queremos, ¿no? Intentamos entrar en negociaciones con Dios, ¿no? Está la oración negociadora, está la oración informativa, la oración negociadora, permitidme que lo reduzca tan así, ¿verdad? Pues está la oración negociadora donde entramos en esto, negociación. Bueno, Señor, si apruebo el examen, pues yo voy a ir a la iglesia, voy a aumentar la ofrenda que pongo. En fin, ya sabéis que hay muchas veces que yo tengo que confesar que yo he caído en todas, ¿eh? O sea, no lo digo como crítica en absoluto. Yo he practicado todas y cada una de estas oraciones en mi vida, a lo largo de mi vida como creyente, ¿no? Porque supongo que la espiritualidad se va madurando y la oración va reflejando también ese crecimiento y esa comprensión que tenemos de Dios y de su proyecto, ¿verdad? Por lo tanto, muchas veces está un poco esa visión de la oración negociadora, ¿no? La verdad es que podríamos hacer muchos adjetivos de la oración, ¿eh? Podríamos darnos cuenta de que incluso hay oraciones que son un poco chantajistas, ¿no? Dios, si tú no me das esto, pues entonces ya no voy a la iglesia. O no hago este ministerio, porque si tú no me has dado esto, si tú no me has... También entramos muchas veces hasta ese punto de intentar, ¿no?, ya no negociar con Dios, sino incluso a veces intentar chantajearle, ¿no?, para que haga un poco lo que nosotros queremos. Como os decía, dependiendo de la visión que tenemos de Dios, la visión que tenemos de su proyecto, pues muchas veces proyectamos con nuestra boca, en esos tiempos de oración, la visión que tenemos de Dios, ¿no? Por lo tanto, la primera cosa que creo que es importante de tener en cuenta en esta oración que nos enseñó Jesús es que nos viene a señalar los valores, aquellas cuestiones que deberían de ser realmente la motivación de nuestra vida. De alguna manera esta oración pone ahí, y en las próximas predicaciones abundaremos un poquito más en ello, pone ahí diferentes cuestiones, diferentes principios, valores que creo que de alguna manera es como si Dios los fuera inculcando en nuestro corazón, ¿no?, en nuestra cabeza, hacernos ver el mundo y la cosmovisión de la realidad desde otro punto de vista, para que de esta manera también se vaya transformando nuestra manera de entender y de relacionarnos con ese Dios, y también nuestra manera de hacer. Después acabaremos hablando de ello, ¿no? Por lo tanto, al final, la oración, como digo, es una buena expresión de nuestra religiosidad, ¿no? Dependiendo de cómo entendamos a Dios, pues así le vamos a pedir o así vamos a hablar con Él y así también vamos a actuar. Por eso insistía la semana pasada, ¿no? No es lo mismo entender a un Dios cercano y a un Dios bueno que a un Dios tirano, ¿verdad? O a un Dios que muchas veces es la proyección de toda nuestra humanidad. El panteón de los dioses griegos y romanos, por ceñirnos a esto, podríamos decir muchos otros, ¿no? Muchas veces son todas esas proyecciones enfocadas, ¿no?, a las divinidades de los seres humanos. A mí me encanta leer sobre los dioses griegos y todas las trifulcas que tenían, porque
porque se muestra nuestra humanidad en todo ello, ¿no? Y se aprende mucho de cómo a veces enfocamos esa religiosidad, ¿no? La verdad es que, como digo, dependiendo de la imagen que tengamos de Dios, pues eso va a marcar nuestra espiritualidad y también nuestra oración. Con un Dios, con un entendimiento de un Dios sanamente santo, ahora hablaremos un poco de esto, de un Dios bueno, pues creo que Dios ha humanizado a muchos de nosotros, o nos ha ido humanizando, y con ello nuestro alrededor, y con ello transformando esta realidad, pero también con otras visiones de Dios se ha tiranizado, ¿verdad? Cuando se convierte a Dios en un tirano, pues tú tiranizas a otras personas y en vez de humanizar, deshumanizas a otras personas, ¿verdad? Y ejemplos de estos tenemos un montón, ¿vale? Ya sabéis que no me gusta para nada entrar en la política, pero hace ya unos años puse en una predicación un pequeño vídeo del expresidente de los Estados Unidos, ¿no?, enfrente de una iglesia. El expresidente de Estados Unidos me refiero a Donald Trump, ¿no?, porque hay varios expresidentes y no todos están en las mismas categorías, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pues él estaba allí delante de una iglesia con Biblia en mano, ¿no?, animando a la gente a unas cuestiones que me parecen poco humanas, ¿no? Vamos a dejarlo en ese punto, ¿no? Poco humanas, ¿no? Y es que con Dios, con la Biblia, con las imágenes que tenemos y que hacemos de Dios, etcétera, etcétera, podemos y creamos realidades que pueden humanizar o que pueden deshumanizar, que pueden llevar al amor, que pueden llevar a la implementación del reino, o todo lo contrario. Porque a Dios, al igual que la palabra, ¿no?, al igual que la Biblia, pues muchas veces se le ha intentado manipular de muchas maneras, convenientemente, desde la religión en la política y de cualquier órgano, institución que busque poder o cualquier persona que busque poder para traerse el ascua, ¿no?, a sus órdenes. Por lo tanto, es así, es así. Por lo tanto, yo creo que el valor, y eso es lo primero que quería poner delante de vosotros en esta mañana, el valor de esta oración de Jesús es que, de alguna manera, nos ayuda a reordenarnos en esa escala de valores, en esa escala de principios, en esa conexión que tenemos con ese Dios, en esa relación que tenemos con ese Dios, en esa comprensión que tenemos de ese Dios y de su proyecto, y que por lo tanto al final va a marcar nuestra propia espiritualidad y nuestro propio hacer para con los demás. Como digo, una misma oración podemos estar intentando manipular a Dios, pero me pregunto, si intentamos manipular a Dios en una oración, como antes hemos hecho un poco de broma, ¿no?, ¿qué haremos con las personas? Si a veces intentamos chantajear a Dios en las oraciones, ¿qué haremos con las personas? No sé si ahora vais pillando un poco el argumento por el que quiero ir, ¿no?, o por el que estoy yendo ahora para empezar, ¿no? Por lo tanto, dependiendo cómo oramos y dependiendo la imagen que tenemos de ese Dios y cómo articulamos a ese Dios, eso va a tener una influencia absoluta en cómo vivimos a nosotros a ese Dios y a su proyecto y cómo lo expresamos a las personas que nos rodean. Por lo tanto, la oración modelo me parece absolutamente valiosa, ¿verdad? Y creo que quizás por eso está ahí, ¿no?, para hacernos pensar y repensar en cómo muchas veces nos relacionamos con Dios y cómo es ese Dios con el cual nos relacionamos, ¿no? Porque dice la oración, santificado sea tu nombre. Ahora entraremos un poquito más en eso, ¿no? Es decir, que ese nombre no se puede utilizar de cualquier manera, que ese nombre no se puede utilizar para tiranizar, para deshumanizar, que hay que tener un cierto respeto, ¿no?, a ese nombre que estamos haciendo servir. Ahora hablaremos un poco de ello, ¿no? Pero la verdad es que creo que Jesús intentaba hacernos pensar en esto. Y añado un pequeño dato para acabar, digamos, esta primera, ahora entraremos en esto, pero añado un último dato para acabar, digamos, esta primera parte de la reflexión. Fijaos, porque Jesús cuando oró, cuando estaba enseñando esta oración modelo, o cuando a veces se dice en los evangelios que Jesús oraba, fijaos que siempre se dice que se retiraba a un lugar apartado, que lo hacía con sus discípulos, pero no lo estaba haciendo en el contexto del templo, ni tampoco lo estaba haciendo en el contexto de los sacerdotes,
Estaba enseñando a orar a la gente que le seguía, a sus discípulos. Y lo estaba haciendo alejado de las instituciones que en aquel momento, pues de alguna manera, eran las representantes de Dios, ¿no? Lo cual a mí ya me hace también que pensar mucho, ¿no? Porque todas esas instituciones, hablamos del templo, del sacerdocio, etcétera, etcétera, seguro que se les llenaba la boca con que Dios era santo. Incluso, ¿no habéis oído muchas veces esa expresión de que Dios es 3 veces santo? Porque Dios es santo, santísimo. Que a mí muchas veces, cuando esas expresiones se utilizan y se utilizan desde el poder, ¿no suenan un poquillo a querer meter miedo al personal? A que ya no es que tengas obviamente un respeto a Dios, sino que ojo con Dios, ¿no? Ojo con Dios. Y ojo con sus representantes también, ¿no? Entonces todo va como un poquito unido. En fin, yo solamente digo cosas en las predicaciones, yo digo cosas. Espero que no diga muchas tonterías, pero sobre todo filtrarlas mucho vosotros, no desde vuestro entendimiento. Pero me parece que esta manera en la que Jesús enseña a orar, a quién enseña a orar y cómo enseña a orar, es muy importante para entender ese contenido. Y nos debe de alguna manera, hacernos reflexionar en qué queremos decir cuando decimos Dios nuestro, o Padre nuestro, como decíamos la semana pasada, y santificado sea tu nombre. Y ahora sí, me gustaría entrar un poquito más en ese santificado sea tu nombre. Y es que realmente cuando decimos que el nombre de Dios sea santificado, fijaos que la oración utiliza una manera indirecta de referirse a Dios. Santificado sea tu nombre, pero no dice el nombre de Dios. Ya sabéis que eso de pronunciar el nombre de Dios, en la cultura hebrea, ese respeto, ¿no? Esa separación, Dios es trascendente, nosotros estamos aquí, pronunciar el nombre de Dios en vano, aquellas cosas que no se podían hacer. Entonces la oración hace surgir el nombre de Dios, pero no lo pronuncia. Santificado sea tu nombre, se hace una referencia indirecta. Y con esto sí que me gustaría hacer la puntualización, porque igual que la semana pasada decíamos que Dios es un Dios cercano y se utiliza la palabra Abba, que se ha dicho muchas veces en las predicaciones, yo creo que todo el mundo sabe esa palabra en arameo, mejor que los que estudian arameo, ¿verdad? Porque se ha dicho en todas las iglesias, esa cercanía con la que se habla de Dios, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, el nombre de Dios no se escribe como tal, porque también hay como un respeto, una separación de nosotros estamos aquí, Dios está allí, ¿no? Dios es el creador y nosotros criaturas. Y a mí me parece que ese equilibrio también es muy sano de mantener en el repensamiento del que estamos hablando a la hora de pensar en la oración, ¿no? Porque a veces parece que Dios es el coleguita, al que le decimos, y otras veces parece que Dios es el que está allí, que cuidadito lo que le digo, vaya a ser que me plante un rayo y me fulmine aquí mismo, ¿no? Entonces, o nos vamos a un sitio o nos vamos al otro, ¿no? O ni te puedes acercar a Dios porque tu pecado es tal que... Y parece que Dios es... No puedes ni levantar la mirada delante de Dios, ¿no? Y hay veces que... A veces veo imágenes de iglesias o de gente joven, ¿no? Que se sienten como súper indignos, ¿no? De venir a la presencia de Dios, quizás por lo que se sienten pecadores, esa imagen de Dios que decíamos. Y por otra parte hay veces que veo justo lo contrario, ¿no? Que parece que Dios es un coleguita al que le podemos decir cualquier cosa, ¿no? Y al que le podemos relacionar de cualquier manera, ¿no? Y eso también habla de nuestra espiritualidad, eso también habla de cómo somos pueblo de Dios, ¿no? Y eso también habla de cómo vivimos a ese Dios, ¿no? Y como digo, yo no soy nadie para pontificar. ¿Por qué? Pues porque yo he sido de los que ha estado tembloroso delante del nombre de Dios y se me escapaban las lágrimas porque me sentía absolutamente indigno con mis pecados y pensaba que Dios nunca era capaz ni de mirarme, ¿no? Por su santidad y su 3 veces santo, ¿no? Y otras veces he sido todo lo contrario y parece que Dios ha sido como el coleguita, ¿no? Con el que estaba en negociaciones, ¿no? Por lo tanto, como digo, no lo digo, nada de lo que digo lo digo desde la crítica, más bien lo digo porque pasa por ahí y a veces aún me veo en estas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, ¿qué imagen tenemos de Dios, ¿no? Con eso de santificado sea tu nombre? El tema de santificado sea tu nombre tampoco es un deseo de que Dios sea santo, porque Dios ya es santo. En ese sentido. Entonces, cuando decimos santificado sea tu nombre, no es que queramos que Dios sea santo, santo, porque ya lo es. No vamos a añadir nada en ese sentido. Más bien la expresión, cuando se habla de ese deseo de santificación, lo que quiere decir es que se haga realidad
quién realmente es Dios entre nosotros. Quizás os ayude más si lo ponemos en relación con el resto de la oración, ¿no? Porque dice, o se podría traducir, santificado sea tu nombre en la tierra como ya lo es en el cielo. Porque en el cielo la presencia de Dios es real, absoluta, entendedme esa imagen del cielo, ¿vale? Entonces deseamos que ese Dios absolutamente presente también sea presente en la realidad que nosotros vivimos, ¿no? Ese reino que deseamos que se haga presente en la tierra como ya lo es en el cielo. Entonces, de alguna manera, lo que estamos expresando cuando decimos santificado sea tu nombre, no es que Dios sea santo, que ya lo es, sino el hecho de que deseamos que la presencia de Dios sea real en nuestra sociedad, en nuestro contexto, en nuestra vida, en nuestras circunstancias, ¿no? Y cuando deseamos que Dios se haga presente y se haga real, no solo deseamos que ese Dios se haga presente, sino todo lo que ese Dios supone, ¿no? Todo lo que su proyecto de vida supone, todo lo que Él nos invita a compartir, esa vida con mayúsculas, ¿no? Ese sentimiento de justicia, ese amor con mayúscula, esa visión de los demás como personas dignas de ser tratadas, valga la redundancia, con dignidad, ¿no? Por lo tanto, cuando decimos santificado sea tu nombre, lo que estamos expresando es el profundo deseo de que el reino de Dios se haga presente y ese Dios, el Dios de ese reino, se haga palpable para todos nosotros, ¿no? Quizás tendremos que esperar a la predicación sobre el reino, ¿no? Hágase tu reino entre nosotros como lo es en el cielo, ¿no? Para poder dotar de contenido, un poquito más de contenido, esa expresión, ¿no? Pero lo que queremos decir con ese santificado sea tu nombre es que se manifieste, estamos expresando ese deseo de que su proyecto se haga realidad, se haga presente, que sea el centro de atención de nuestras vidas y de la vida de las personas que nos rodean, ¿no? Por lo tanto, no se trata de santificado sea tu nombre para que de alguna manera Dios esté alejado del mal y por lo tanto nosotros también, no, más bien es que el reino se haga presente entre nosotros. Es un poco como Jesús, ¿no? Que por cierto viene en el nombre de Dios y a santificar su nombre también en medio de nosotros. Y lo que hace es compartir la vida, compartir el proyecto de Dios con las personas que le rodean, ¿no? Por tanto, ahí viene ese, o podemos entender de una mejor manera, ese santificado sea tu nombre, ¿no? Y por último, bueno, quería hacer una referencia a la imagen. Esta referencia que pongo el Espíritu Santo y es una vidriera, ¿eh? Es una vidriera, ya sabéis que el Espíritu Santo se representa muchas veces con forma de paloma, ¿vale? Pues la imagen bíblica de los evangelios que todos tenemos en la cabeza. Pero lo que me gustaba de esto es que esa paloma se hace realidad, ¿no? De alguna manera está bajando y después hay como un montón de colores a su alrededor, ¿no? Porque ese santificado sea tu nombre es muy plural. Dios se hace presente entre nosotros de muchas maneras, ¿no? Y creo que eso es lo bonito también de entender ese santificado sea tu nombre, que no es la proyección que alguien tiene de un Dios o que una iglesia tiene de Dios, sino de ese Dios auténtico, ese Dios de vida que viene a dar vida a las personas. Y eso se lleva a cabo de muchísimas maneras. Hay muchos colores a la hora de llevar eso a la realidad, ¿verdad? Y con eso quería dar entrada a este último pensamiento. Es una oración, es una expresión que nos compromete, porque cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, cuando nosotros estamos expresando el deseo que la presencia de Dios se haga real en nuestro mundo y su proyecto se haga real en nuestro mundo, lo que indirectamente estamos diciendo es que nosotros queremos colaborar para que ese reino, para que esa presencia de Dios se extienda en ese mundo, ¿no? Porque ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo va a ser santo el nombre de Dios? ¿Cómo se va a cumplir esta oración? Si yo pido santificado sea tu nombre, ¿cómo pensáis que se va a llevar a cabo esto? ¿Os lo habéis parado a pensar? Eso de repensar la oración, ¿no? Santificado sea tu nombre. Bueno, ya está, enviado para allá, Dios ya hará. Hombre, claro, Dios seguro que va a hacer. Y además, Dios va a hacer con 1000 colores diferentes como veíamos en la vidriera.
¿verdad? Pero ¿no os parece que también Dios hará a través de cada uno de nosotros realidad esa expresión? Y es que creo que la oración cambia nuestra vida. La oración, lo que oramos, lo que verbalizamos, lo que decimos, lo que entendemos de Dios, acaba también transformando nuestra vida. Y de tal manera que cuando expresamos ese deseo, al final lo que nosotros también estamos haciendo es comprometernos en la parte que a nosotros nos toca en que eso se cumpla. Claro que Dios hará su parte. Yo nunca dudo de la parte de Dios, ¿eh? Dios siempre cumple. De la que más dudo es de la mía. Yo, ves, no siempre puedo decir que cumplo, ¿no? Pero creo que la oración me invita, me inspira a mirarme y decir, ¿cómo hago yo, ¿no? Realidad de esta oración? Porque parece que eso que se pronuncia, de alguna manera toca nuestra realidad y también cambia nuestra realidad. No se trata de repetir esquemas en la vida cristiana, mucho menos de repetir los esquemas que muchas veces, permitidme la expresión paulina, traemos del mundo. Las estructuras de poder, sino que lo que se trata es de que el reino de Dios crezca, irrumpa, transforme y contraste la realidad en la que nosotros vivimos. Y nosotros formamos parte de todo ello. De tal manera que cuando decimos santificado sea tu nombre, lo que estamos diciendo es que se haga eso realidad, ¿no? Que tu presencia se haga real. Y por lo tanto me vincula en mi manera de actuar. Como digo, la oración no es nada inocente. Yo cuantas más vueltas le doy, más me remueve por dentro, ¿no? Porque no es santificado sea tu nombre, ya te las entenderás, Dios, cómo tú santificas tu nombre, sino que nosotros formamos parte también, entre otras muchas cosas, de cómo Dios actúa en la vida, ¿no? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros para hacer realidad también esta expresión en nuestra vida? Porque, como os decía, las oraciones no es una lista informativa a Dios, ni un proceso de negociación con Dios, ni un proceso de chantaje con Dios. La oración que nos enseña Jesús al final es a repensar nuestros valores, a repensar nuestros deseos, a repensar y reposicionar esas prioridades y, por lo tanto, de alguna manera transformar nuestra propia vida y transformar la vida de las personas que nos rodean, ¿no? Yo os invito a que sigamos pensando en un Dios cercano, en un Dios bueno, en un Dios que se nos da porque ha salido de Él acercarse a cada uno de nosotros, que nos quiere como somos y que quiere compartir su proyecto de vida con cada uno de nosotros, hasta el punto de considerarnos colaboradores en la extensión de ese proyecto. ¿Cuál es tu espiritualidad? ¿Cómo oramos? ¿Oramos? ¿Oramos? Hoy a veces tampoco está de moda, ¿no? ¿Oramos? Creo que Jesús, con esta oración modelo, no nos invita a repetirla, sino que nos invita a pensar nuestra vida de oración y nos invita realmente a pensar el contenido de nuestra vida de oración. Que el Señor bendiga su palabra, que nos dé entendimiento, sabiduría a cada uno conforme estemos entendiendo y pasando por el camino de la vida cristiana para poder llevar a la práctica esta reflexión.